Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a hacer este vídeo simplemente para hacer una recopilación de lo que hemos visto en este tema, una pequeña recopilación, porque como podéis ver en el libro de texto, el tema se ha acabado. Y entonces lo que hemos visto es el funcionamiento de la economía a nivel macroeconómico. ¿De acuerdo? Empezamos viendo lo que era la demanda agregada, que era la suma de los gastos que tenían previsto hacer los diferentes agentes económicos, el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas, si os acordáis. En concreto estuvimos viendo los dos componentes más importantes, que son el consumo y la inversión, y estuvimos viendo de qué dependía cada uno de ellos. Nosotros nos fijamos especialmente que el consumo de las familias dependía mucho de la renta disponible, del nivel de los tipos de interés y de la confianza del consumidor en la marcha de la economía y en su marcha en particular. ¿De acuerdo? Y después teníamos la inversión, que la inversión era el gasto que hacían las empresas, ¿de acuerdo? Y que dependía mucho de los tipos de interés que había, ¿verdad? De las deudas, de la capacidad realmente utilizada de estas fábricas o de sus empresas y de las expectativas que tenían los empresarios acerca de la marcha de la economía y de su posibilidad de ganancia. Hicimos referencia a los efectos multiplicadores que tenía sobre todo la inversión, pero hay que recordar que los efectos multiplicadores sobre el resto de variables también lo tiene el consumo, también lo tiene el gasto público y prácticamente todas las variables tienen efectos multiplicadores sobre otras. Por ejemplo, si hablamos de los efectos multiplicadores de las exportaciones, pues lo tienen. Es decir, cuando una empresa exportadora ve aumentar sus ventas, pues tendrá repercusiones sobre el empleo y esto tendrá repercusiones sobre el consumo, sobre inversiones, etcétera, 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 ¿no? O sea que todas las variables, consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, tienen efectos multiplicadores, ¿de acuerdo? Y después estuvimos hablando de la curva de la demanda agregada, que relacionaba precio y cantidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Después pasamos a ver la oferta agregada. La oferta agregada era lo que las empresas estaban dispuestas a producir y a vender en una economía, ¿de acuerdo? Estuvimos hablando de qué dependía esta oferta agregada. Dependía de la disposición de factores productivos en un momento determinado, del capital, del trabajo, también de los recursos naturales, ¿de acuerdo? De la disposición o de la disponibilidad de esos factores. Dependía de los costes de producción, todos los costes de producción, y también dependía mucho de las expectativas de los empresarios, ¿de acuerdo? Y después también hablamos de la curva de oferta agregada, que también relacionaba precio con cantidad ofertada, pero en este caso la relación entre precio y cantidad era una relación positiva, a mayores precios, mayor cantidad. Y después empezamos a ver lo que es el equilibrio macroeconómico. El equilibrio macroeconómico, donde ya actúan las dos curvas, veíamos cómo actúan las dos curvas, oferta y demanda, y veíamos que en este equilibrio macroeconómico, en el punto de equilibrio, se fijaba lo que era el nivel general de precios y el Producto Interior Bruto. Y que ante variaciones en la demanda o en la oferta, pues se producían también variaciones en el equilibrio, que lo que hacía era aumentar el Producto Interior Bruto o aumentar el nivel general de precios dependiendo del sentido de la variación. ¿De acuerdo? Bien, esto es un resumen muy rápido, muy somero, de lo que hemos visto en este tema, ¿de acuerdo? En el siguiente tema vamos a ver el funcionamiento de la economía financiera, veremos qué es el dinero, los diferentes intermediarios financieros, cómo se crea dinero, etcétera, etcétera. Bueno, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.